Bueno, capítulo número 23 de Números dice el verso 19 de la manera siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo ha hecho Dios. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse aquellos que se pusieron de pie en sus casas. Y quisiéramos en esta oportunidad, de una manera breve, que meditáramos, hermanos, en un tema muy, muy especial, como lo es un pueblo perfecto. Ese es el tema de este día, un pueblo perfecto. Uno de los mensajes más poderosos en la Biblia es, sin lugar a dudas, el mensaje de la justificación. La justificación es uno de los temas no solamente maravillosos, sino complejos, voy a decir, de entender, y que requieren mucha atención para saber cómo es que Dios logra justificar a aquellos que lo único que merecíamos era la muerte. El detalle es que en este mensaje de la justificación, Dios es el que declara justo al culpable, al impío, y lo exime de toda culpa. Entonces Dios, que es justo, declara al impío, al malo, al condenado, al pecador, lo declara, al culpable lo declara justo. Y lo exime totalmente, lo libra totalmente de toda culpa. Ahora, esto tiene una explicación que es la que vamos a ver este día. Y es que Dios, siendo justo, el juez justo de toda la tierra, Él por su naturaleza no puede tener al culpable por inocente. Eso no lo va a ver. Dios no puede hacer eso. Su naturaleza es que Él no puede tomar al culpable y ponerlo por inocente. Ahora, ¿cómo es entonces que Dios logra declarar inocente al culpable? ¿Cómo es que Dios lo hace? Si Él es un juez justo, y ninguno de nosotros tuviera como justo a ningún juez de la tierra, si ese juez tomara al malo por justo y lo declarara justo, seguramente nosotros estaríamos enojados con un juez así. ¿Cómo es que Dios puede seguir siendo Dios justo y declarando inocente al culpable? Bueno, Dios lo que hace es que busca un sustituto. Lo que Dios, para lograr Él mantener ileso su carácter y mantenerse puro como el juez justo que es, entonces Él busca un sustituto. Y es precisamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando Dios se dispuso a sacar a Israel de Egipto, lo que Él hizo aquella noche de Pascua fue pedirle a todo el pueblo hebreo que cada familia tomara un cordero de un año sin defecto, y que ese cordero lo inmolaran, lo mataran, y que la sangre de ese cordero la tenían que poner en los dinteles de las puertas, y que pusieran su esperanza de que en la noche llegaría la muerte y
la muerte no entraría a las casas donde la sangre del cordero estuviese manchada en los dinteles de las puertas. Eso hizo que todo el pueblo hebreo pusiera su esperanza en aquel cordero que habían matado. Y entonces Israel tuvo que inmolar, tuvo que sacrificar un cordero. Y oiga esto, y tuvieron que confiar en su sangre para ser librados de la muerte. Y es exactamente eso sucedió. Algo maravilloso sucedió aquella noche. El ángel de la muerte, así como se había dicho, llegó a todo Egipto. Y cuando amaneció, todo Egipto estaba llorando porque el ángel de la muerte había dado muerte a todos los primogénitos de Egipto. Eso tiene obviamente una explicación que yo no voy a cubrir en este tema hoy, porque el punto aquí que quiero entresacar es cómo Israel, al poner su esperanza en la sangre del cordero, fueron librados de la muerte y consecuentemente también liberados de esclavitud. La fe que ellos pusieron en el cordero los justificó. La fe que ellos pusieron en aquel cordero pascual los hizo justos a ellos. Esto era algo que Balaam, el profeta que encontramos en la historia de hoy, bueno, que no leímos la historia, pero si usted lee desde el capítulo 22, usted va a entender del que estoy hablando. Esto es lo que Balaam no sabía. Cuando Israel llegó a las riberas del Jordán, a las riberas del Jordán había un pueblo que tuvo temor de Israel. Ese pueblo tenía como rey a Balac, y Balac, al darse cuenta que Israel había llegado a sus tierras, lleno de temor, manda llamar a un profeta como lo era Balaam. Balaam no era un profeta de Dios, pero finalmente Dios terminó usando, porque él, todo lo que le pertenece y los hombres le pertenecemos a Dios, pues él terminó usando la vida de Balaam. Entonces Balac se acerca a Balaam y entonces le dice: quiero que vengas y maldigas a este pueblo, quiero que vengas y le hagas brujería, te voy a pagar bien. La historia cuenta que Balaam fue a consultar con Dios y le dice: mira, me están pagando buena plata para ir a maldecir a Israel. Y entonces Dios le dice: no vayas. Pero pues el pago era muy bueno, y Balaam insistió por segunda vez. Le dice al Señor: permite que me gane este dinero. Y entonces el Señor le dice: bueno, si tanto insistes, ve. Y eso nos hace ver a nosotros que muchas veces nosotros, cuando insistimos en hacer aquello que Dios no quiere que hagamos, eventualmente Dios nos permite. No es su voluntad, pero nos permite hacerlo. Pero nos permite solamente para revelarse muchas veces a nosotros, pero otras veces para que aprendamos con el dolor. Bueno, en el caso de Balaam, terminó yendo a querer maldecir al pueblo de Dios. Cuando llega al lugar donde él iba a proferir la maldición, el Espíritu de Dios vino sobre Balaam y la maldición bueno, me salté un poco de la historia por aquellos que conocen la historia, pero me salto esto pues adrede por cuestión de tiempo. Finalmente Balaam llega el momento donde está a punto de maldecir a Israel, pero sucede algo. El Espíritu de Dios viene sobre Balaam y en lugar de empezar a maldecirlo y empezar a decir cosas totalmente horribles que le sucedieron a Israel, que le iban a suceder a Israel, le cambia la maldición, la cambia en bendición. Y comienza a suceder algo, que Balac, el que había contratado a Balaam, se enoja mucho porque lo que comienza a oír son bendiciones. Comienza a oír cosas preciosas de Israel. Se enoja contra Israel, contra Balaam, y le dice: ¿cómo es posible que tú estás hablando cosas bonitas de Israel y yo te estoy pagando para que lo maldigas? El detalle es que
Balaam le dice: mira, realmente yo no puedo hacer algo contrario a lo que Dios quiere. Para mí se me hace curioso que este hombre llegó resuelto para maldecir a Israel, pero cuando ya estaba a punto de maldecirlo, lo que le salía de su boca eran otras palabras, porque Dios se metió en el negocio. Y es que cuando nosotros nos volvemos pueblo de Dios, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y seguimos sus pisadas, seguramente muchos querrán hacerte daño, pero Dios cambiará la maldición en bendición sobre tu vida si estás tomado de la mano del Hijo de Dios. Bueno, Balac le dice a Balaam: bueno, si no lo pudiste maldecir la primera vez, vamos tal vez en otro lugar, vamos a buscar otra montaña. Se lo lleva a otra montaña, y desde esa montaña Balac le dice: bueno, desde aquí no me maldigas a los de lejos, solo maldice a algunos. La lógica de Balac era de que en medio del pueblo de Dios, escuche esto, en medio del pueblo de Dios no todos honran a Dios, que siempre hay un grupo pequeño que vive deshonrando el nombre del Señor. Siempre hay ovejas que se descarrían, siempre hay personas que le dan un mal nombre al pueblo santo del Señor. Y entonces, en esa lógica, Balac le dice: bueno, si no me vas a maldecir a todo Israel, por lo menos maldíceme a ese grupito que siempre le da un mal nombre al pueblo de Dios. Balaam sube a aquella montaña, toma su parábola, dice la Biblia, y comienza a decir estas palabras que hoy leímos. El detalle es que ahora la cosa empeoró. No solamente dijo las primeras bendiciones, sino que, porque en la primera bendición aquel hombre terminó diciendo: yo quiero morir como mueren los justos. Pero ahora las cosas se ponen todavía más bonitas para Israel y muy feas para Balac, porque en el verso 19 que leímos, Balaam comienza diciendo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Es decir, que una vez que Dios te acepta como hijo, no se va a arrepentir jamás. Aquellos que se entregan a Cristo, aquellos que un día invocan al Señor sobre sus vidas y el Señor los toma como hijos, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te ha hecho su hijo y eres hijo para siempre. Bendito el nombre del Señor. Dios había tomado para sí a Israel y eso no cambiaría. Dios había tomado para sí a Israel como su pueblo, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces dice Balaam: el Dios ha dicho quién es Israel y qué significa Israel para él, y si él lo ha dicho, no lo hará. Dios habló y no lo va a ejecutar. Cuando alguna, que no te has dado cuenta que en Egipto, cuando Dios hablaba, ejecutaba también. Entonces, la respuesta que Dios le manda a Balac es que si Dios en Egipto ya había dado palabra de quién era Israel para él, ¿será que no le iba a dar la tierra que él le había prometido? Y no había nada que pudiera interponerse entre la posesión de la tierra prometida y ninguna maldición iba a oponerse. La tierra que le pertenecía a Israel la conquistarían porque Dios había hablado y eso se iba a ejecutar. Déjame decirte algo: Dios ha dado promesas sobre tu vida y sobre tu familia, sobre mi vida, sobre mi familia, y es tiempo que la iglesia sepa que aquellas promesas que Dios ha dado se han de cumplir. Y si Él ha dicho que nuestro futuro es el cielo, no hay maldición ni mentira del diablo que se oponga para que tú puedas conquistar lo que Dios ha dicho sobre ti, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Él ha hablado, ¿y será que no lo va a ejecutar? No ha nacido el diablo ni los demonios todos juntos que detengan la salvación de aquellos que han sido marcados por el Señor. Bendito su nombre para siempre.
He aquí, dice Balaam, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y yo no la puedo revocar. Aquel que Dios hace hijo, lo hace hijo para siempre. Aquel a quien Dios lo ha salvado para hacerlo suyo por siempre. Nunca, nunca Satanás tomará la vida de un hijo de Dios como trofeo diciendo: mira, tú moriste por este, pero al final terminó conmigo en el infierno. Eso no lo verán tus ojos jamás. Dios ha dado bendición y yo no la puedo revocar. Y dice, y esto es lo que a mí me impacta de esta porción, porque dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. O sea que Dios está viendo a un pueblo perfecto. Dios, cuando ve a su pueblo que puso su esperanza en la sangre del Cordero. Miren, hermanos, que a mí se me sale el corazón del pecho diciendo esto. Cuando Dios mira a su pueblo, ese pueblo que puso su esperanza en el Cordero, ve a un pueblo perfecto. Ve a un pueblo sin mancha. Ve a un pueblo limpio. Y yo no sé cómo usted o cuánto usted sepa de teología, pero cuando el verso 21 dice: no ha notado iniquidad en Israel, pienso en la mirada de fuego que el Señor tiene. Pienso en esa mirada que escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Pienso en esa mirada que no hay nada oculto delante de Él. Y la Biblia dice que cuando Dios mira a su pueblo, a ese pueblo santo, a ese pueblo perfecto, porque lo perfeccionó Jesucristo, dice que no ha encontrado, no ha notado. Esto es revelador. No ha notado iniquidad en Jacob, no ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y hay júbilo de rey en su pueblo. Dios lo ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora, así también será dicho de Israel siempre, que quien hizo todo no fue Israel, sino que fue Dios. En nuestra salvación, el que hizo todo fue Jesucristo. Mi mano ni siquiera puedo decir, bueno, yo le presté una de mis manos al Señor para que lo crucificaran. No, fue el Señor, el sacrificio lo hizo Él y lo hizo completo. Y Dios declara justo al culpable en la base de aquel cordero. Es ese cordero. Y de eso trata esta historia de Balaam. Ahora yo quiero hacer una aclaración, porque muchos entienden muy mal este mensaje. Algunos dicen, bueno, entonces si Dios ya no ve defecto en mí, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Hay personas ingenuas o perversas. Ingenuas, algunos de repente que son muy ingenuos, otros son perversos. Pero pensemos en los ingenuos, porque los perversos realmente no me interesan, porque de repente no son salvos. Pero están aquellos que son ingenuos. Y los ingenuos pudieran decir, bueno, si Dios ya me ve perfecto, ¿para qué me santifico? Bueno, déjeme hacer la aclaración. La aclaración es que Dios siguió tratando con Israel. ¿Cómo le explico esto? Para Dios, usted y yo que nos hemos entregado al Señor, nosotros somos perfectos a sus ojos. Pero Dios sigue tratando contigo. Dios sigue tratando contigo. Dios sigue tratando conmigo. Lo que Dios no tolera es que Satanás, y que el Señor lo reprenda, es que Satanás venga y te acuse. Eso es lo que Dios no tolera. O que el compañero de trabajo venga y te acuse delante de Dios. O que tu misma familia te quiera acusar delante de Dios. Eso Dios no lo tolera. Es como que si Dios te defiende de las acusaciones de los demonios y de Satanás y de sus enemigos, y aún de la gente que tú no les caes bien. Quizás tú no le caes bien a algunos,
Y ellos dicen: ¿cómo es posible que este sea creyente? ¿Cómo es posible que esta mujer sea una hija de Dios? Bueno, que tú no le caigas bien a los demás. Ellos pueden venir delante de Dios y acusarte, y Dios dice: momento, yo no encuentro defecto en mi hija, yo no encuentro defecto en mi hijo. Es que yo ya lo veo perfecto, porque como dice la Biblia, con un solo sacrificio Jesucristo hizo perfectos a los santificados. Pero bueno, una vez que Dios te ha defendido, se vuelve a ti. Estoy aclarando, porque algunos ingenuos pudieran equivocarse. Dios no te deja así como te agarra, porque cuando el Señor nos llama como estamos. No es necesario decir: mire, yo no me puedo entregar a Cristo hoy porque tengo muchos problemas que me gustaría primero solucionarlos. Es que tengo problemas que todavía no he solucionado, y cuando ponga en orden mi vida, entonces me voy a entregar a Cristo. No, usted venga a Cristo como está. Pero de que el Señor te va a dejar así como estás, eso no lo van a ver tus ojos tampoco. Porque aunque el Señor te defienda ante las acusaciones de Satanás, eso no significa que no va a tratar contigo como lo hizo con Israel. Con Israel el Señor seguiría teniendo un trato. Hoy, mis amados hermanos, esa misma historia se sigue repitiendo. Nosotros somos injustos. Nosotros estamos lejos de la perfección. Yo no sé si hay alguien ahí perfecto, pero la mayoría, o todos, la Biblia dice que todos, realmente somos injustos. Lo que ha sucedido con la iglesia del Señor es que nosotros hemos puesto la fe, nuestra fe, en Cristo y en su sacrificio. ¿Y qué sucede cuando usted pone su fe en Cristo? Todo el que pone su fe en Cristo, todo el que cree en Cristo, cree algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas que cree. En primer lugar, cree que Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario. Eso es lo primero. Usted está convencido que merecía la muerte y el Señor tomó su lugar en la cruz del Calvario. Número dos, si alguien cree en Cristo, cree que Cristo vino a vivir la justicia, vivió completamente toda la justicia que nosotros no podíamos vivir. La tercera cosa que cree aquel que ha creído en Cristo, cree que toda la ira de Dios completita, fue puesta, o sea, la ira que nosotros con nuestras iniquidades habíamos provocado en Dios, toda la ira de Dios fue echada encima del Señor. Todo el que cree en Cristo, lo que cree es que toda la justicia de Cristo nos la fue imputada a nosotros. Estas son cosas básicas que el cristiano debe conocer, de que toda la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Imputada significa acreditada, se nos fue dada. Así como el pecado de Adán fue imputado sobre nosotros, ahora por el sacrificio de uno nosotros somos salvos. Ahora, si usted puede creer eso, eso significa la conversión, eso significa ser salvo. Pero el elemento que mencioné hace un minuto es que es una maravilla que Dios nos vea perfectos. Un pueblo perfecto. Somos parte de un pueblo perfecto ante los ojos de Dios. No importa cómo me mire usted, y no importa si usted llega a creer que yo sea justo o no, le tengo noticias. Dios a mí me ve así como ve a Cristo. Le tengo noticias a usted también. No importa lo que piense su ex que se divorció, no importa lo que piense aquella persona que en el mundo usted quizás le terminó haciendo daño, no importa lo que piensen de usted, el día que usted invocó a Cristo sobre su vida, Dios lo ve y la ve perfecta. Ese es el mensaje de la justificación. Mire qué maravilla esto.
Pero nosotros seguimos teniendo un trato con Dios, y Dios sigue teniendo un trato con cada creyente. Y esta es la parte que muchos han obviado y algunos no se dan cuenta. ¿Sabe qué? Dios sigue tratando con cada uno de nosotros. Dios nos sigue corrigiendo. ¿Nos ve perfectos? Cuando alguien viene a acusarnos, Dios dice: a Antonio lo veo perfecto. Y viene Satanás enojado y dice: mire cómo anda fulano, todavía tiene malos pensamientos. Mire cómo a veces le dan ganas de vengarse, de hacerle daño a los que le hacen daño. Cuando Satanás viene a decirlo, el Señor le dice: pero qué raro, porque yo no veo defecto en él. Qué extraño eso que me dices, porque no he notado iniquidad en esta mujer. Nada he notado. Y cuando Satanás dice: pero ¿cómo es eso si yo lo puedo ver? ¿Cómo es que estás ciego tú, Dios, y tú todo lo miras? ¿Pudiste ver iniquidad en mí?, le dice Satanás. ¿Pudiste ver la iniquidad en mí y no la ves en fulano? Le dice el Señor, lo que sucede es que fulano de tal puso toda su esperanza en mi hijo, en el Cordero de Dios, y la justicia de mi hijo lo ha envuelto. Por lo tanto, no hay nada que yo vea malo en él o en ella. Entonces Satanás se va de la escena. Satanás sale de escena, y entonces Dios te agarra a ti. Y quizás tú estés alegre diciendo: ay, qué alegría que hoy el Señor ha dicho que yo estoy, pero no hay defecto en mí. Y cuando te estás alegrando en eso, te dice: momento, gózate, porque eres salvo eternamente y para siempre. Pero venga, mi hijita, venga, mi hijito, le tengo que enseñar unas cositas. Y en tu devocional diario estás leyendo la palabra, y el Señor, cuando lees la palabra, viene con su espíritu y te corrige. Y entonces tú dices: ay, Dios mío, hay algo mal en mí. Pero eso malo que tú sientes que hay en ti, no lo sientes porque te está acusando una persona, alguien que te odia. Empiezas a sentir que hay algo mal en ti porque la palabra de aquel que te amó y te salvó y dio su vida por ti, la palabra te empieza a corregir. Es diferente. Yo no sé si me está entendiendo. Esa motivación es distinta. Esa motivación de que me acusaron, entonces yo tengo que componerme. Aquella motivación que es: acabo de leer la Biblia y Dios me habló. Es que Dios a aquellos que ha justificado les habla y les sigue tratando. Yo voy a terminar brevemente, rápido digo esto. El Señor sigue tratando con nosotros, y vienen momentos donde Él nos alienta. Hay momentos donde Él nos habla, hay momentos donde Él nos instruye, y hay momentos donde nos corrige. Pero ya no lo hacemos por miedo, lo hacemos porque cuando estamos ante la Biblia, Él nos habla. Y muchas veces llegamos a tener nuestro tiempo devocional con el Señor, y entonces leemos ahí que hay que perdonar a aquellos que nos han transgredido, así como nosotros fuimos perdonados por el Señor. Y entonces entramos en conflictos, pero nos rendimos a la voluntad de Dios y nos levantamos de ese devocional diciendo: Señor, yo tengo que hacer lo que tú me has dicho. Y vamos y perdonamos. Es decir, que ante nuestros acusadores, yo resumo esto: ante nuestros acusadores, Dios nos ve perfectos. Ese momento, ¿cómo les explico esto de otra manera? Yo sé cómo. El ejemplo de los padres. El ejemplo de nosotros los padres. Yo soy padre de 3. ¿Qué sucede con nosotros los que somos padres? Nosotros conocemos los errores de nuestros hijos. Algunos usted de repente tiene su hijo por ahí que le salió un poco haragán, o quizás le salió muy enojado, muy violento, o posiblemente su temperamento es muy callado. Y entonces usted sabe, en otras palabras, usted conoce las debilidades de sus hijos, y usted puede tratarlos, y usted puede regañarlos, usted puede instruirlos, usted puede guiarles, usted puede hablar con ellos.
Uy, pero que alguien más venga a querer ensañarse contra uno de sus hijos. Momento. Ya imagino que alguien venga a decirle a usted: mire, su hijo es un gran holgazán, su hijo es esto, su hijo. En ese momento, usted que es madre, en ese momento le sale, mejor no digo qué, ese hombre en ese momento se pone furioso. Ese momento, ¿qué le pasa? De mi hijo no me hable así. ¿Qué le sucede? Que mire lo que me dijo y quebró esto. Yo se lo pago, pero es estar hablando así. Y nosotros cubrimos rápido. Ya cuando la persona se ha ido enojada, ¿qué hacían nuestros padres? O sea, le estoy contando una historia real. ¿Qué hacía? Claro, cuando llegaba el que llegaba a acusarme a mí, siendo yo niño, mi papá salía bien serio a defenderme. Ajá, ¿cómo está la cosa? No se preocupe, arreglaba lo que tenía que arreglar. Y yo, de ingenuo, era un niño, de ingenuo, estaba yo atrás diciendo: gloria a Dios, cómo me defiende mi papá. Y una vez el vecino enojado se había ido, volteaba. Y yo pensaba que lo que le había dicho al vecino me iba a decir a mí. Decía: Jorge, venga para acá. Yo: sí papi, sí, di papi. Y me decía: ¿cómo está eso que hiciste lo que me han venido a contar? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Pero no te había dicho que eso no lo ibas a hacer, así que hoy te voy a castigar. Y entonces yo entraba en una confusión. ¿Cómo? Pero si me acaba de defender. Acaba de sacar todas las uñas ahí, las garras mi papá. Yo lo vi enojado con el vecino, ahí me defendió. Y yo me viene a decir que me va a castigar. No entiendo. Claro, cuando fui creciendo fui entendiendo que eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros, sus hijos. Porque Él quiere perfeccionarnos, porque Él quiere que seamos más y más a imagen de su Hijo. Y entonces todos los días nos envía su palabra y nos corrige y nos enseña, nos inspira, nos levanta. Pero ante tus acusadores Él dice: yo no veo defecto en mi pueblo. Esa gran confusión que muchos tienen hoy se limpia de tu mente. Somos un pueblo perfecto ante Dios por la fe, pero necesitamos santificarnos para nuestro Dios. Somos un pueblo perfecto delante de Dios por la fe, pero necesitamos santificarnos delante del Señor. Aleluya. La justificación no dice que ya no tengamos que santificarnos. La justificación lo que dice es que Dios, cuando nos mira perfectos porque fuimos justificados en su Hijo Jesucristo. Lo que dice el Señor es que ante las acusaciones de Satanás ya somos limpios y no hay condenación para nosotros. Hoy yo termino y digo: hoy podemos entrar en ese trato con Dios sin confusión alguna. Hoy, si te entregas a Cristo, eres salvo por la eternidad y el Señor te recibe como hijo. Pero una vez te declare puro y santo, va a comenzar a hablarte por la palabra y va a comenzar a cambiar tu vida, y tú mismo con alegría vas a obedecer al Señor. Si te entregas a Cristo, hoy Satanás ya no tendrá y no podrá acusarte nunca más para siempre. Aunque Dios te siga tratando, y aunque Dios siga hablándote, y aunque Dios siga corrigiéndote, pero Satanás ya no tendrá dominio ni acusación sobre ti. Entrégate a Cristo. Sé parte de ese pueblo perfecto. Sé parte de ese pueblo perfecto. Sé parte de la iglesia del Señor. Arrepiéntete. Dale tu vida a Cristo y serás limpio para siempre.